Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a continuar con el siguiente tutorial de este curso para principiantes. En este caso es el segundo tutorial, el que se llama El personaje del jugador, primera parte, con una duración aproximada de 30 minutos. A mí seguramente se me irá el doble. Vamos a ver. La descripción, bueno, el resumen dice que en este tutorial podremos crear un prefab para nuestro personaje, comenzar a animar al personaje, asegurarnos de que nuestro personaje reacciona a la física y en cuanto termine el tutorial podremos escribir nuestro primer script para controlar los movimientos de John Lemon, que va a ser nuestro personaje. Vamos con el primer apartado. Hay unos 18. A ver si conseguimos hacerlos todos seguidos. Apartado 1. ¿Cómo se guarda una escena? En el tutorial anterior exploramos el diseño o layout del editor de Unity. También descubrimos que una escena está formada por GameObjects, objetos de juego, los cuales tienen componentes que se especifican, que especifican cómo funcionan en el juego. Es hora de agregar GameObjects a nuestra propia escena. Cuando se crea un proyecto nuevo, Unity automáticamente creará una escena vacía llamada Untitled. En este caso, se llama Sample Scene, que la tenemos en Assets, Scenes, y aquí tenemos Sample Scene. Aquí tenemos la ruta. Escena vacía sin título. Para guardarla, vamos a File Save o pulsamos Control S. En este caso, vamos a guardarla, esta que tenemos aquí abierta, la vamos a guardar con otro nombre. File, Save As, y en Scene vamos a llamarla, aquí pone Main Scene, de escena principal. Le podéis poner el nombre que queráis. Yo voy a poner el nombre que ponen aquí en el tutorial. ¿Veis? Ya tenemos la nueva, que ya se llama Main Scene, y la antigua. La antigua la vamos a seleccionar y botón derecho, Delete, para borrar. Ya que tenemos esta con el nombre que a nosotros nos conviene. Bueno, todo esto ya lo hemos visto, que se crea en donde le hemos dicho que se creara. Ya tenemos una escena donde trabajar. Usaremos esta escena para el resto de los tutoriales. Recuerda pulsar Control S a menudo para guardar los cambios que has hecho. Eso tenemos que ir acostumbrándonos. Marcamos el paso como completado. Vamos al número 2. ¿Cómo se agrega un modelo del personaje? En el tutorial anterior importaste todos los assets que vas a necesitar para hacer este juego. El primer asset que usarás es un modelo 3D. La mayoría de las cosas que verás en un juego 3D son modelos, lo que incluye a los personajes, el entorno y la decoración. Usualmente se crean fuera de Unity y luego se importan y se les da funcionalidad para crear un juego. Para usar estos modelos necesitas agregarlos como GameObjects. Esto se llama crear una instancia del modelo. Vamos a añadir a John Lemon, el personaje del jugador. En la ventana Project vamos a Assets, Models y Characters. Y buscamos el modelo llamado John Lemon. A nuestros Assets. ¿Esto dónde podría estar? Models. Eso está como un poco cambiado. Busca el modelo llamado John Lemon. Vamos a ver. Models, Characters. Vale, sí, ya lo he encontrado. Models, Characters. Es Assets, Scenes. Vale, no me había actualizado. Anda que está Unity bueno. Aquí se ve bien. Assets, Unity Technologies, 3D Beginner Tutorial, Art, Models, Characters.
Aquí, si queremos ver esto más grande, aquí tenemos una barra de zoom. Y así los vemos mejor. Aquí tenemos el modelo John Lemon. Ya lo hemos encontrado. Ahora, arrastra el modelo desde la ventana Project a la vista Scene. Esto te permite escoger exactamente dónde quieras ubicar al modelo. También puedes arrastrar modelos a la vista a la jerarquía de objetos para crear GameObjects en la posición por defecto. Es decir, si lo arrastramos aquí a la escena, los colocamos o aparecerán donde lo hemos puesto, en la escena, donde lo hayamos soltado. Si lo arrastramos a la jerarquía de objetos de la escena, eh, se pondrán en la posición por defecto. Vamos a ponerlo aquí, a la de jerarquía de objetos de la escena. Aquí está. Con tu cursor sobre la vista Sin y pulsa F para enfocar. Aquí y pulsamos F. O, como hemos visto, hacemos doble clic al objeto. Y ahora manteniendo Alt y el botón izquierdo del ratón pulsado, podemos girar alrededor del mismo. Aquí está. Ahora deberías ver el personaje del jugador en la escena. También puedes encontrar información sobre los GameObjects que acabas de ejemplificar en el inspector. Actualmente tiene dos componentes. Vamos a ver, tiene el Transform y el Animator. Un componente Transform, lo cual significa que tiene una ubicación y tamaño en la escena. Y un componente Animator, lo cual significa que puede ser animado. Componente Transform y Animator. Pero este personaje tiene mucho más que estas características. Por ejemplo, puedes ver el personaje en la vista Sin, pero ninguno de estos componentes explica esto. En la ventana jerarquía buscamos el objeto, el GameObject John Lemon, y hay una flecha junto al nombre del GameObject. Esto significa que un GameObject tiene hijos. ¿Veis? Esta flecha significa que hay objetos dentro de este, que tiene hijos. Haz clic en la flecha para expandir y ver sus hijos. Hacemos clic en la flecha y vemos estos dos hijos. Este GameObject tiene dos hijos, un GameObject llamado John Lemon y otro llamado Ruth. Selecciona el GameObject hijo llamado John Lemon. Seleccionamos el llamado John Lemon. Este GameObject tiene un componente llamado Skinned Mesh Renderer. Esto es lo que te permite ver al personaje. Es decir, gracias a este componente, todo esto que se ve aquí, eh, el objeto tiene una representación en modelo poligonal. Los modelos están constituidos por una malla de triángulos y un mesh renderer que reproduce esa malla de manera que puedas verla. El Skinned Mesh Renderer es un tipo especial de mesh renderer que permite que la malla cambie de forma basada en las posiciones y rotaciones de todos los huesos de un modelo. Estos huesos son GameObjects hijos del modelo. Los huesos de John Lemon son todos los hijos del GameObject root. Es decir, que este modelo 3D que se está viendo aquí, gracias al componente Skinned Mesh Renderer, está formado de polígonos. ¿Cómo podemos verlos? Pues por aquí había una... Esto es para hacer 2D, 3D. Aquí podemos seleccionar Wireframe y aquí vemos todos los triángulos de los que se compone la malla del objeto que a la hora de representarse con la textura, gracias a este componente, la podemos ver. Ponemos de nuevo y marcamos Shaded. Podemos ver pues, la cara del personaje, la textura del abrigo, el pantalón, etc. Ahora, dice que esto, además de mostrar la malla del objeto, permite deformar la malla en base a los huesos que hay aquí definidos para el personaje. Esos huesos hemos leído que están dentro de aquí.
que son GameObjects. Dentro de root tenemos el hueso principal, tenemos otro que está justo aquí, de caderas. Luego aquí tenemos otro hueso de pierna izquierda, pierna derecha y la espina dorsal. Si seguimos de la espina hacia arriba, pues tenemos la espina hacia arriba y llegamos al cuello, a- al hombro izquierdo, hombro derecho. Y esto es muy gracioso porque si seleccionamos mover, vosotros no lo hagáis para que no se mueva. Pero bueno, si digo rotar, ¿veis? Si cambio los huesos, voy a coger el siguiente, y muevo los huesos, pues estoy cambiando lo que es la forma de esa malla. Y bueno, pues toda esta jerarquía que tenemos aquí de objetos dentro de otros objetos, pues definen la jerarquía de huesos de nuestro personaje. Y eso, gracias a ver, a ver dónde estaba, aquí, al Skin Mesh Renderer, podemos ver la malla de nuestro personaje eh, adaptada a la posición de esos huesos. Así que si queremos animar al personaje, podemos mover o rotar esos huesos. Y esto ya lo hemos visto. En la ventana jerarquía seleccionamos el GameObject Root. Este es el truco. Pulsando Alt, cuando hacemos clic en la flecha izquierda, se expanden todos los hijos o se contraen todos los hijos. Aquí habéis visto que he tenido que ir haciendo clic de uno en uno. Si mantenemos Alt y hacemos clic, se expande todo. Y si mantenemos Alt y hacemos clic, se colapsa todo. Y ya está como antes. Cada uno de estos GameObjects representa una parte del cuerpo de John Lemon. Haz clic en el botón Play en la barra de herramientas para entrar al modo Play. Pues vamos a hacerlo. Y ahí estamos en modo Play. En la ventana jerarquía selecciona el GameObject llamado Left Forearm. Esto ya lo hemos hecho. Left Forearm. A ver si lo encuentro ahora. Right shoulder, left. Aquí. Nos va a quedar un poco lejos. Pero bueno. Left Forearm. En su componente Transform encuentra el campo rotación y configura el valor de Y a 90. También en rotación, este es el X, este es el Y, nos ponemos con el ratón sobre el I, hacemos clic con el izquierdo y mantenemos, y si arrastramos, claro, aquí va hacia adelante y hacia atrás. ¿Veis el brazo del muñeco? Va hacia adelante y hacia atrás. Vamos a dejarlo como estaba con el valor de 0. ¿Qué más? En la vista sin deberías ver que el brazo izquierdo de John Lemon se ha doblado 90 grados. Claro, el valor que le hayamos puesto. Fundamentalmente así es como animarás a John Lemon. El componente Animator en el GameObject padre del personaje cambiará la rotación de todos los componentes Transform de los GameObjects que conforman los huesos, y todos estos cambios juntos animarán el personaje. Vamos a salir del modo Play pulsando el botón Play otra vez. Eso sí, cualquier cambio que hayamos hecho en los objetos de la escena o en sus propiedades, al quitar el modo Play, vuelven a como estaban. Así que eso de haberlo puesto a 0 que he hecho no hacía falta. Colapsa todos los GameObjects nuevamente pulsando LT para que no molesten. Pues a LT y clic en lo de root. Junto al objeto principal, yo el lema. Vale. Antes de que avancen más en la creación del personaje, vamos a echarle un vistazo a los prefabs y cómo te pueden ayudar a crear tu juego. Ya hemos hecho este paso, pues hecho. ¿Qué son los prefabs? Los prefabs son un tipo de asset, recurso especial que representa un GameObject o un conjunto de GameObjects con componentes que ya están configurados. Es decir, una vez configuramos aquí nuestro personaje con otros objetos y sus componentes,
Un prefab sería el cómo se guarda o cómo está guardado ese objeto, pero ya en un archivo en el disco duro. Aquí pertenece a lo que es la escena. Una vez lo convirtamos en prefab, pues ya se guarda como un archivo mm, en el disco duro. Vamos a seguir leyendo. Son como un plano que puedes utilizar para hacer copias de la misma cosa fácilmente. Cada caso de un prefab está vinculado al asset del prefab. Por lo tanto, el cambiar el asset cambiará todas las versiones de los prefab en todas las escenas. Es decir, que si tenemos aquí hecho en, en los assets un prefab de un árbol y ese árbol lo ponemos aquí en la escena, aquí, 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 lo ponemos en 100 sitios. Luego, si cambiamos a lo mejor una rama de ese prefab, pues en la escena todos esos árboles que hemos puesto de ese prefab tendrán esa rama también cambiada. Es decir, los cambios que hacemos al prefab luego se ven reflejados en todas las instancias que hemos puesto de ese prefab en la escena. El primer uso de este sistema en tu proyecto será hacer que el personaje sea un prefab. Esto significa que si continúas y haces múltiples niveles para el juego, no necesitarás rehacer un John Lemon para cada nivel. No necesitamos añadirlo al nivel en cada escena. Simplemente guardamos una copia en el disco duro. Y luego al arrancar la escena, eh, lo ponemos. Bueno, lo ponemos. Podemos ya usar en la escena lo que es el prefab. Luego, si queremos cambiar el personaje, cambiamos el prefab y automáticamente estará actualizado en todas las escenas donde se esté usando. Eh, a ver, vale, los prefab pueden ser identificados en la ventana jerarquía a través de su nombre en azul y su icono, un cubo azul. ¿Veis? Aquí tenemos los cubos que están transparentes. Pero espera un segundo. El GameObject John Lemon tiene un nombre azul y un icono en forma de cubo azul, pero hay un pedazo de papel blanco sobre el cubo. ¿Ya es el GameObject John Lemon un prefab? Esto que tenemos aquí. Es algo parecido. En Unity los modelos 3D, los modelos, la malla poligonal, funciona como prefabs de solo lectura. Son moldes para crear copias de ese modelo, pero el plano mismo no se puede cambiar. Vamos a marcar el paso como completado. ¿Cómo transformar el personaje en un prefab? Necesitas poder cambiar cosas en este prefab. Entonces vamos a convertirlo en uno que puedas ajustar. Y se hace muy fácil. Arrastra GameObject desde la ventana jerarquía a la carpeta Assets Prefabs. En este caso no tenemos la carpeta, así que botón derecho, crear, create y folder, que es carpeta. Y la llamamos prefabs. La abrimos y ahora arrastrarlo aquí y pulsar crear un create variant. Y ya se crea lo que es una variante del prefab. Arrastrar un GameObject de esta manera hace un prefab sin importar a qué carpeta sea arrastrado. Es decir, no tiene por qué llamarse prefabs. Para mantener los proyectos organizados es muy útil guardar todos los prefab en la carpeta prefabs. Vale. Ahora que el prefab John Lemon ha sido creado, cualquier cambio que hagas a ese prefab será reflejado en los casos del prefab John Lemon dentro de la escena. Para hacer cambios a un prefab necesitas abrir el prefab para editarlo en el modo prefab. Antes de que lo hagas, guarda la escena pulsando Control S. Y vamos a probarlo. Control S. ¿Veis? Aquí se ve el asterisco diciendo que no está guardada. Si pulso Control S ya desaparece el asterisco. ¿Qué más? Vale, podemos abrir el modelo. Bueno, nos vamos al prefab y pulsamos en aquí Open. Y ya se nos abre lo que es la edición
Esto sería para editar la escena y aquí estamos editando esta variante del prefab. Para el editor de Unity está en modo prefab. Este modo te saca fuera de la escena que estabas editando antes y te pone en una escena temporal que solo tiene el prefab. La vista de escena ha cambiado un poco. En la parte superior hay una nueva barra que dice escenas y John Lemon. Esto de aquí. Y tiene una casilla con el nombre de autosave, autoguardar a la derecha. Esta de aquí. Con esto que se ve aquí, podemos ver lo que es la ruta de lo que estamos editando, ya que este prefab, este objeto, puede tener dentro otros prefabs. Y aquí pues veríamos escena, objeto padre, y luego otro prefab que tiene dentro de otro prefab, y aquí veríamos toda la ruta completa. Por eso dice que es la miga de pan para el prefab que está siendo editado actualmente en el modo prefab. En este caso solo estás editando el prefab John Lemon y el regresar a donde estabas desde aquí te llevaría a la escena que estabas editando. Es decir, estamos editando este y si hacemos clic aquí, pues vamos a la escena. Eh, Podemos seleccionar el prefab aquí en los assets o directamente el objeto y dentro, en el inspector, pulsamos Open y estaremos editando pues este de aquí, que es lo mismo. Que pone aquí, deshabilita la casilla autosave. Habilitar esto te restará velocidad. Es decir, que si está marcada, cada pequeño cambio que hagamos se irá guardando y puede que eso ralentice al editor. Así que la desmarcamos. El botón Save o guardar aparecerá de tal manera que puedas guardar manualmente cualquier cambio que hagas en el prefab. Una vez hagamos algún cambio, aparecerá un botón para guardar. La ventana jerarquía también tiene una nueva barra en la parte superior. Vamos a ver. La jerarquía, ¿ves? Tiene un nombre. De hecho, tiene una flecha para ir hacia atrás, es decir, salir de la edición de el prefab. A la izquierda hay una flecha que te regresará junto a a la migaja de pan. Bueno, esto que he dicho, que al pulsar aquí en esta flecha volvemos a la edición de la escena. Y si estamos en el objeto, que está basado en un prefab, podemos editar ese prefab haciendo clic en abrir. O nos vamos al prefab y pulsamos igual abrir. Hay muchos caminos que llevan a Roma, en este caso. Y luego podemos volver a la escena pulsando aquí o pulsando aquí. ¿Qué más? A través de este proyecto para principiantes en 3D vas a editar prefabs y la mayoría de las veces lo harás entrando en el modo prefab. Acostumbrarse a cambiar entre la edición de GameObjects de la escena y la edición de prefabs es fundamental para usar Unity. Ahora estás listo para hacer los primeros cambios a tu prefab John Lemon al animarlo. Vamos a marcar el paso como completado. Y vamos a salir a editar lo que es la escena. Resumiendo, y para que quede claro, los prefabs son estos objetos que tenemos aquí en la escena, pero guardados en un archivo en el disco duro. Estos los vamos a ir pudiendo utilizar eh, en este caso, el personaje, solo habrá uno. Pero si fuera el prefab de un árbol, podremos tener ese prefab del árbol colocado 100 veces en la escena. De forma que si editamos el prefab del árbol, luego en la escena, si está puesto 100 veces, veremos esos cambios que hemos hecho eh, en nuestro prefab en cada uno de esos 100 árboles de la escena. Es como decir que el prefab que tenemos en el que se basan es el que define cómo se va a ver y cómo se va a comportar todas las instancias o todas las copias que hayamos puesto de ese prefab en la escena. Ahora vamos a ver, de todas formas, esto de lo del prefab, si no queda muy claro, entiendo que es lioso, pero luego, según vayamos utilizándolo, veréis que son 4 cosas contadas. No tiene mucha... Luego se puede complicar todo lo que quieras,
pero el uso básico es muy sencillo. Vamos a seguir con el paso número 5. ¿Cómo animar tu personaje? Tu personaje del jugador va a tener dos animaciones diferentes en este juego. Una animación de andar para cuando el jugador se mueva y una animación en reposo para cuando no se esté moviendo. Selecciona el Game Object John Lemon y échale un vistazo a su componente Animator en el inspector. Seleccionamos el objeto, el Game Object, este sería el prefab. Ahora se está refiriendo a Game Object y Game Object significa en la escena. Y echamos un vistazo a su Animator. La primera propiedad se llama Controller, controlador. Esto lleva una referencia a un tipo de asset llamado Animator Controller. Es decir, lo que hay indicado dentro del controlador, esto de aquí, aquí tendremos que indicar un Animator Controller, el cual vamos a usar para lograr que John Lemon se mueva. Los Controllers, ya no sé ni decirlo, controladores de animación, contienen una máquina de estados, la que determina qué animación el componente Animator debería configurar para su jerarquía en cualquier tiempo determinado. Esta animación se basa en clips animados que han sido configurados en el Animator Controller. Vale, lo que vamos a hacer aquí del Animator Controller es una especie de diagrama de estados y cada estado va a indicar con flechas a qué otro estado puede pasar. Por ejemplo, si estoy corriendo, pues puede que me interese que mi personaje cambie al estado saltando. Y si estoy saltando, puede que luego me convenga poder pasar al estado corriendo. Pues eso va a ser el Animator Controller, un diagrama de estados en el que definimos desde qué estado se pasa a qué otro estado y cuándo se hace ese cambio de estado. Esto era simplemente para ver que vamos a necesitar un Animator Controller. Marcamos el paso como completado. Paso 6. ¿Cómo se crea el Animator Controller? No me sale decirlo la primera. Controlador de animación. Primero vamos a hacer un A ver, ya no sé ni decirlo. Un Animator Control. Qué difícil. Un Animator Controller. Controlador de animación. Vamos a hacerlo. Se crea como un asset cualquiera. Vale. En Assets, dice aquí en qué carpeta guardarla. Vale, Assets, Animation y Animator. No sé si lo tenemos por aquí. Aquí tenemos Unity Technologies, 3D Beginner Tutorial, Art, Animation y Animators. Ahora aquí, botón derecho, crear y elegimos Animator Controller. Ahora le ponemos un nombre, que no me he quedado con el nombre. Ponle el nombre John Lemon. En este caso ya hago clic una vez y le pongo el nombre John Lemon. Luego doble clic para editarlo en la ventana Animator. Doble clic, ya tengo la ventana. Con el botón derecho, bueno, el central del ratón, podemos movernos por este panel. La ventana Animator tiene dos secciones principales, un panel para editar Animator Layers, capas de animación, y Animator Parameters, parámetros de animación, que es esta de aquí. Layers y parámetros, capas y parámetros. Y un área la cual muestra la máquina de estados a la derecha. Aquí será donde hagamos la máquina de estados. Entonces, haz clic en la pestaña Parámetros, Parameters en la parte superior izquierda de la ventana Animator. Haz clic. Vale. La máquina de estado del Animator Controller toma decisiones basadas en los valores actuales de sus Animator Parameters. Es decir, que las condiciones para pasar de un estado, por ejemplo, quieto, a andando, pues esas condiciones se van a basar en
los parámetros que nosotros definamos en esta sección. Estos Animator Parameters tienen valores configurados por un script. Necesitarás un parámetro por cada variable independiente que pueda afectar a la animación del personaje, la animación que el personaje está reproduciendo. Por ejemplo, un parámetro que indique la velocidad, de forma que si la velocidad es mayor que cero, pues pasamos de quieto a andando. Y por ejemplo, si la velocidad es mayor de 50, me lo estoy inventando, pasamos de andando a corriendo. ¿Entendéis? Luego puede haber un parámetro que nos haga pasar de un estado a otro, por ejemplo, para activar el salto y todo eso. Otra variable que indique que el personaje está agachado, de forma que estemos en el estado, pero mostrando al personaje agachado. John Lemon tendrá dos animaciones. Una animación en reposo para cuando no se está moviendo y una animación andando para cuando se mueve. Entonces hay dos estados en los que puede estar, o caminando o en reposo. Y en parámetros tenemos 4 tipos de parámetros. Cuando tenemos aquí los parámetros a la hora de añadir, tenemos 4 a la hora de hacer clic en el más. Float, int, ball, o bool o trigger. Los float contienen un valor con decimales. Los int tienen un número que no tiene decimales. Los bool tienen un valor que es activado o desactivado. Activado puede ser verdad o verdadero y desactivado que equivale también a falso. Y luego el parámetro trigger, que es un parámetro especial que no tiene un valor en sí. Solo causa que de un estado se pase a otro. En este caso, sabes que el personaje está caminando o está inmóvil, por lo tanto, un parámetro bool es lo más lógico, ya que los bool tienen verdadero o falso, activado o desactivado. En este caso, pues va a estar caminando o no está caminando. Así que vamos a añadir un parámetro bool. A ver, voy a ver primero el nombre para hacerlo todo junto. Añadimos un parámetro bool y le pego el nombre que es isWalking, que está caminando, que puede ser activado o desactivado. Vamos a dejarlo así, desactivado. Es importante que escribas y uses las mayúsculas de esta manera exacta. Entenderás por qué en el próximo tutorial cuando escribas tu primer script, ya que no es lo mismo escribir isWalking con la W mayúscula que con la W minúscula. Con que haya una letra distinta, aunque sea la misma letra, una mayúscula y una minúscula, se va a considerar que el nombre es distinto, ya que no coincide tampoco la letra, una mayúscula de una minúscula. Tiene que coincidir tanto en letras como que la primera sea mayúscula, la siguiente no, la siguiente sí sea mayúscula, la siguiente no. No vale escribir is walking con la i en minúscula. Sería completamente distinto de este is walking con la i mayúscula. A la derecha del nombre del parámetro is walking hay una casilla deshabilitada que muestra el estado que tiene ese parámetro. Este es el valor por defecto del parámetro. Sin el ingreso de datos del jugador, tu personaje va a estar inmóvil, por lo tanto, isWalking debería valer falso. Esto significa que no tienes que cambiar nada aquí. Ya, al estar sin marcar, ya vale falso. Vamos a marcar el paso como completado. Vamos a pasar ahora al paso número 7. ¿Cómo se configuran las animaciones? Vale, ahora tienes una manera de determinar qué animación reproducir. Pero no hay ninguna animación lista aún. Vamos a configurarlas. En la ventana Project, ve a la carpeta Assets, Animation Window. Assets, Animation. A ver si lo estoy haciendo bien. Ventana Proyecto, ve a la carpeta
Vale. Eh, será esta. Animation y Animation. O sea, de toda esta ruta que se ve aquí. Aquí tenemos las animaciones. Actualmente las animaciones tienen iconos mostrando a lo que se parecen. Sin embargo, en este caso será más fácil si puedes ver los assets en un listado. Encuentra el deslizador en la parte inferior derecha de la ventana Project y arrástralo hacia la izquierda hasta que llegues al final. ¿Ves esto de aquí? A la izquierda hasta que lleguemos al final y ya aparecen los nombres, tal cual lo vemos aquí. Hay que expandir John Idol y John Walk para ver los subassets que tienen dentro. John Idol y John Walk. Los subassets o subrecursos muestran los hijos del GameObject padre. Recuerda, los modelos son ejemplificados como GameObjects, las mallas y las animaciones. Para estos modelos las animaciones son idle en reposo y walk, que es caminar. Para usar estas animaciones, en tu Animator Controller, arrástralas desde la ventana Project a la ventana Animator. Eso quiere decir que las animaciones creo que tienen este icono, este triángulo que se mueve. Vamos a arrastrar John Idle y el otro de John Walk. Ya la hemos arrastrado. Comienza con Idle. Lo he hecho en ese orden. Las animaciones existen en un Animator Controller, en Animator States, estado de animación. Cuando arrastras las animaciones Idle y Walk, el Animator Controller crea dos estados que los contiene y les pone el nombre de las animaciones. Lo mismo que hemos hecho aquí. Luego siempre al seleccionar el estado podemos cambiarle aquí el nombre. Vaya. El estado por defecto se muestra en anaranjado. En este caso, el estado por defecto es idle, es decir, está quieto, porque lo arrastraste primero. El estado por defecto puede cambiarse haciendo clic en el estado y seleccionando Set as Layer Default State. Es decir, si quisiéramos que nuestro personaje empezara con esta animación, haríamos clic con el botón derecho y Set as Layer Default State. Se convertiría en el estado por defecto con el que empieza. Pero vamos a dejar el idle, que es el estar quieto. Tu máquina de estado ahora tiene dos estados dentro de ella, pero no tiene ninguna lógica que define qué estado debe reproducir. Actualmente la máquina de estado comenzará en el estado por defecto y no cambiará nunca. Por tanto, John Lemon siempre estará en reposo. Para añadir un poco de lógica necesitas crear transiciones de animación. Vamos a marcar este paso como completado. Vamos a el punto número 8. ¿Cómo se crean las transiciones de animación? Para crear transiciones de animación, haz clic en el estado idle y selecciona Make Transition. Make Transition se escribe. Esto empieza una transición que sigue el cursor del ratón. Para terminar de crear la transición, haz clic en el estado Walk. Vale, pues vamos a hacerlo. De John Idle, botón derecho, hacer transición, a y hacemos clic en John Walk. Y ahora de andar queremos que también no se va a quedar andando infinitamente, queremos también que pare. Así que botón derecho en John Walk, hacemos transición y decimos que pueda pasar a John Idle. Ya tenemos las dos transiciones. Y ya pues tenemos lo mismo que se ve aquí en la imagen. La máquina de estado tiene una manera de hacer una transición desde las dos animaciones, pero aún no sabe cuándo hacerla. Es decir, ya hemos definido que se puede pasar de quieto a andando y de andando a quieto, pero ahora habrá que decirle qué tiene que ocurrir para que ocurra ese cambio de estado. ¿Recuerdas haber creado el parámetro isWalking? Esto es lo que usarás para determinar si la máquina de estado debe cambiar de animación o quedarse en la misma. Seleccionamos la transición de idle a walk.
es decir, la flecha que va de idle a walk, esta. En el inspector, échale un vistazo a la configuración para esta transición. Lo primero que necesitas cambiar es la casilla Has Exit Time. Cuando esto está marcado, significa que cuando termine de reproducirse esta animación, automáticamente va a pasar a este estado. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que pase de quieto a andando cuando empieza a moverse. Y cuando empieza a moverse, cuando is walking, se active. Y aquí es lo que he dicho. Si has exit time es verdadero, si está activada, luego después de que cierto tiempo haya pasado, la transición será tomada y la máquina de estado reproducirá el siguiente estado. En este juego es importante cuando se toma la transición, por tanto, deshabilitamos has exit time de esta, de la que va de idle a walk, en la que tenemos seleccionada. La deshabilitamos y ahora fijaos que sale este aviso. Un poco más abajo de la ventana de inspector verás una advertencia que dice: la transición necesita al menos una condición o un tiempo de salida para que sea válida. De otro modo, será ignorada. Porque acabamos de deshabilitar la casilla Has Exit Time. Actualmente no hay razón por la que se deba tomar esta transición. Por eso actualmente se ignora. Tenemos que añadirle una condición. Así que marcamos el paso como completado y vamos al punto 9, cómo se añaden condiciones a las transiciones. Para añadir condiciones a la transición, hacemos clic en el botón de debajo del botón, en el botón debajo del botón debajo de lista. Bueno, esto como me lo sé, con la transición está hecha y esto desmarcado, en donde pone conditions, que dice la lista está vacía, list is empty, hacemos clic en más. Y ahora aquí seleccionamos el parámetro, que solo tenemos uno, is walking, y cuando is walking valga, en este caso verdadero, cuando se active, queremos que se active esta transición y pase de aquí a aquí. Vale. La condición por defecto creada es lo que necesitamos, el is walking y el true. Si is walking es verdadero, que se active la transición de idle a walk, de quieto a andando. Luego necesitamos también indicar que esta transición se active cuando nos quedamos parados. Así que desactivamos el has exit time y añadimos la condición de que cuando esté caminando, en vez de a verdadero, sea a falso. Es decir, que ya no esté caminando. Si estamos andando y ya está caminando, se pone a falso, pues que automáticamente venga y se reproduzca la animación o el estado de estar el personaje quieto. Y con eso ya tenemos el Animation Controller listo. Se me traba la lengua. Marcamos el paso como completado. Punto 10. ¿Cómo se le asigna un Animator Controller al prefab John Lemon? Claro, todavía necesitamos decirle al prefab de John Lemon que este es el Animator Controller que debe utilizar. Para ello nos vamos a la ventana Project, Assets, encontramos el Animator Controller John Lemon. El Animator Controller lo hemos puesto aquí, que es este. Seleccionamos el Game Object John Lemon en la ventana Jerarquía y luego arrastramos el Animator Controller a la propiedad Controller. Vale, pues seleccionamos John Lemon y tenemos que arrastrar esto que hemos hecho, que está en este archivo, a el controller del Animator. Y ya lo tenemos. Esto es un paso muy importante, sin el cual John Lemon no podrá moverse. Ahora, claro, hemos cambiado únicamente este objeto. Nosotros, a ver,
esto lo hemos hecho, entonces lo hemos hecho mal. Ha dicho que seleccionáramos el GameObject John Lennon en la ventana jerarquía y luego arrastráramos el Animator Controller a la propiedad controller de su componente Animator en el inspector. Eso es un paso importante. Claro, nos vamos a Sim y claro, lo que hemos hecho es actualizar este objeto, pero el prefab que tenemos aquí, y lo vemos, no tiene el Animator Controller. Eh, ¿Qué podemos hacer? Pues lo arrastramos, también podemos hacer clic aquí en este punto y lo indicamos. Lo hacemos así y ya lo hemos puesto en el prefab o voy a hacer clic aquí y ninguno, así es como estaba, sin tocar nada. Otra forma que tendríamos era aquí en el objeto, en el GameObject, eh, una vez, creo recordar que una vez cambiamos el GameObject y en Overrides eh, marcamos, si marcamos Apply All, estamos haciendo que todos los cambios que hemos hecho en este objeto se guarden en el prefab. Eso es algo bastante poderoso, así que no es recomendable. Voy a dejar esto, lo voy a quitar, lo voy a dejar como estaba, así, Anon. Lo que tenía que haber puesto aquí era seleccionar el GameObject en la ventana jerarquía. Y luego tendría que haber dicho que teníamos que abrir el prefab pulsando Open. Y luego ya con el prefab abierto, ya sí tendríamos que ir a Animators y poner John Lemon como el Animator en Controller. Pero porque ya estamos editando el prefab. Y aquí ya sí tenemos el botón Guardar. De esta forma ya hemos guardado este cambio que hemos hecho en el prefab y podemos salir. Y si nos fijamos, el objeto donde antes lo quitamos, ahora aparece quitado. Pero claro, porque, eh, porque lo hemos sobrescrito. Mm, Podemos venir aquí y pulsar Reverse All y ya nos quedamos tal cual estaba o tal cual está el prefab. La cosa es que si en algún momento, por ejemplo, este objeto, imaginaos que tuviera otro personaje, aquí otro personaje. Si yo, imaginaos, ahora aquí tengo este es el prefab, porque lo tengo aquí, Assets, Prefabs, y le doy a abrir. Si yo cambio el prefab, por ejemplo, voy a cambiar la cabeza. Aquí tengo el cuello, la cabeza, y la voy a girar. Y doy guardar. Al ir a la escena, todos aparecen con el cuello o la cabeza girada en base a cómo estaba el prefab. Vale, esto es una cosa que tenéis que saber. Lo siguiente es que voy a editar otra vez el prefab. Cabeza, la voy a dejar como estaba, a 0. Y voy a guardar. Lo que ocurre con los prefab, me vuelvo a la escena, es que si en algún momento, por ejemplo, a este objeto, yo ya le he puesto, a ver, voy a abrirlo todo, aquí, la cabeza, ya le he puesto un valor que es para el otro lado. Si luego yo cambio el prefab de el giro de aquí, fijaos qué pasa. Si yo ahora me vengo, abro el prefab, selecciono Head y hago que mire para este otro lado y guardo.
Fijaos, cuando venimos a la escena, todos están mirando hacia allá, menos aquel prefab que ya tenía un valor propio. Entonces, como tiene un valor propio, ignora el valor que se le haya indicado en el prefab. Por eso, cuando aquí dije en el GameObject que el controlador fuera ninguno, pues aunque lo hubiera puesto en el prefab, pues el GameObject seguiría manteniendo ninguno, porque mm, siempre tiene preferencia el valor que le hayamos puesto al campo en el GameObject, como es el caso este de aquí girando la cabeza del muñeco. Voy a dejarlo como estaba. Aquí, aun poniendo 0, no toma el valor del prefab. No lo toma porque estoy indicando un número. Si quisiera deshacer que tomara el valor que tiene el prefab, me vendría al objeto y aquí en Overrides me vienen los cambios que tiene con respecto al prefab, los cambios que tiene este objeto en concreto con respecto al prefab del que se está haciendo. Pues tiene este cambio. Pues yo le digo revert all, o aquí creo que podemos hacer clic en el que queramos y lo aplicamos para que todos los demás tengan este valor, o lo revertimos para que ya este tome el valor que tiene el prefab. Y al pulsar revert, ¿ves? Ya se pone igual que todos, que es con el valor que viene en el prefab. Así que ya sabéis, los valores concretos que pongamos pues van a sobreescribir a lo que tenga el prefab. Voy a borrar estos dos objetos y voy a dejar el prefab como estaba, ya que se ha quedado ahí con el cuello torcido. Esto a 0 y guardamos. Es un poco complicado al principio de entender, pero con pensar que esta es la principal de donde se van a basar todos los objetos que arrastremos o que utilicemos en nuestro juego, como habéis visto. Luego, si algún objeto tiene algún valor concreto indicado, si luego en el prefab cambia ese valor, siempre va a prevalecer la configuración que tenga ese objeto, bueno, ese campo concreto en el objeto. Y ya está. Bueno, según vayamos viendo, se irá viendo y aprendiendo mucho más de los prefab. Lo importante ahora es saber que un GameObject está sincronizado con el prefab. Los cambios que hagamos en el prefab se van a ver reflejados en el GameObject de ese prefab, a no ser que ese GameObject tenga sus propios valores concretos. Y ya está. ¿A qué iba yo aquí? Ah, vale, sí, que lo habían hecho mal, que aquí lo que estaban era editando el GameObject, no directamente el prefab. Ha faltado por aquí poner y abrir el prefab. Porque claro, si no, no tiene sentido el botón Save, ya que si no estás editando en el prefab no aparece ese botón. Y bueno, ya tenemos a nuestro personaje que tiene, a ver, abrir el prefab, cuyo prefab en controller tiene John Lemon. Y claro, como lo tiene el prefab, pues también lo tiene el GameObject. Ahora todos los casos de John, del prefab John Lemon han sido actualizados para que incluyan tus cambios. Vale. Marcar paso como completado. Paso 11. ¿Cómo logras que tu personaje reaccione a la física? Tu personaje va a estar deambulando alrededor de una casa embrujada con diferentes habitaciones y corredores que explotar.
Desde que no es un fantasma, es importante asegurarnos de que no pueda caminar a través de las paredes. A ver, lo digo mal. A través de las paredes o a través de paredes. Para hacerlo tienes que asegurarte de que el John Lemon Prefab reacciona a la física. Vamos a abrir el prefab John Lemon para editarlo en modo prefab. Eso ya sabemos hacerlo. Seleccionamos el objeto que esté hecho a partir de ese prefab y pulsamos en Open para abrir, o nos vamos al prefab y pulsamos Open. Creo que también haciendo doble clic se abriría. Sí, también doble clic en el prefab. En el inspector encontrarás dos componentes, un transform y un animator. Para reaccionar a la física, tu personaje necesita dos componentes más, un rigid body, un cuerpo rígido, y un collider, colisionador. Un componente rigid body marca un game object como algo que es parte del sistema físico que puede moverse e interactuar con otros objetos físicos. Ya que definitivamente quieres que tu personaje pueda moverse y queremos que choquen en contra de las paredes, por lo tanto, ser parte del sistema físico, el GameObject John Lemon necesita un componente Rigid Body y vamos a añadírselo. Para añadir componentes tenemos el botón Add Component. Aquí debajo, justo debajo de todos los componentes está Add Component. Escribimos Rigid Body. Aquí tenéis que tener cuidado y hacer clic en el que no tiene el 2D, este primero. Este es un proyecto 3D, por tanto, asegúrate de que hagas clic en el Rigid Body y no en Rigid Body 2D. Si accidentalmente añades un componente, puedes quitarlo usando el menú. Es decir, si añadiéramos el Rigid Body 2D, en este caso no nos deja, vamos a añadir cualquier otro componente, audio source. Para eliminarlo, hacemos clic aquí en esos tres puntos y elegimos Remove Component. Vale. Guarda lo que has hecho hasta ahora en el prefab John Lemon. A ver, no decía que hacían falta el collider. Ah, bueno, supongo que lo añadirán después. Para asegurarte de que no pierdes nada. Desde que le has dado un componente Rigid Body al prefab, John Lemon va a reaccionar a los efectos físicos como a la gravedad. Vamos a guardar. Aquí arriba tenemos el botón Save y ya el prefab se guarda con este componente. Salimos a la escena y vemos que nuestro objeto también tiene ese componente, porque lo hemos añadido al prefab y nuestro objeto está basado en ese prefab. Dice que ahora ya, como tiene Rigid Body, va a reaccionar a la física y a la gravedad. Vamos a entrar en modo Play y verlo en acción. Vale, regresamos a la escena y pulsamos Play. Vamos a hacer una cosa. Si pulsamos Play, a ver si se llega a ver. Bueno, ahí va, pero se va para arriba. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vale, eso no está bien. El personaje se cae una distancia corta y luego se detiene. Bueno, en nuestro caso ha hecho lo contrario. Vamos a repetir. Va hacia arriba. Bueno, ahora veremos por qué ocurre todo eso. En este caso creo que si quitamos aquí el Apply Root Motion, ya debería de caer. ¿Ves? Ya lo tenemos. Pero bueno, vamos a dejarlo como estaba y vamos a ir viendo qué es lo que nos cuentan aquí en el tutorial poco a poco. Esto está siendo ejemplificado por el Animator. La tercera propiedad en el componente Animator es Apply Root Motion, que es aplicar movimiento de raíz, la cual está habilitada actualmente. Está habilitada. Esto quiere decir que si la animación del personaje lo mueve, significa que el objeto, si tenemos esto activado, cuando se reproduce esa animación de moverse, el objeto también se va a mover. Vamos a marcar el paso como completado. ¿Qué es el root motion? Movimiento de raíz, si lo han traducido.
Las animaciones se usan para mover y rotar todos los GameObjects en una jerarquía en particular. La mayoría de estos movimientos y rotaciones se hacen relativos a sus padres. Sin embargo, el GameObject padre de la jerarquía no tiene un padre y por tanto sus movimientos no son relativos. Este GameObject padre también se llama root, raíz, y por ende su movimiento se llama root motion. Y aquí ponen, ojo, el GameObject llamado root en la jerarquía del prefab John Lemon se refiere a la raíz de su esqueleto, no a la raíz del GameObject. Es decir, este que hay aquí se refiere a la raíz de la jerarquía de huesos, no del objeto. La raíz de este objeto será este mismo objeto. Vale, Apply Root Motion está habilitado en tu componente Animator de tal manera cualquier movimiento de la animación será aplicado a cada fotograma. Desde que el Animator está reproduciendo idle, eh, como en el idle no hay ningún movimiento, el Animator no aplicará ningún movimiento. Realmente el idle sí está aplicando movimiento ya que el personaje sube. Entonces, ¿por qué se mueve el GameObject de John Lemon? Eso es gracias al modo Update del Animator, que lo encontramos aquí. Update Mode. Vamos a marcar el paso como completado y vemos por qué. ¿En qué consiste el bucle Update? Update significa actualizar. Los juegos funcionan de manera similar a las películas y a la televisión. Se muestra una imagen en pantalla y esa imagen cambia muchas veces por segundo, dando la ilusión de movimiento. Estas imágenes se llaman, aquí ponen marcos o fotogramas. Me gusta más fotogramas. El proceso de dibujar estos marcos en pantalla se llama rendering, representar o renderizar. En las películas o en la televisión, la próxima imagen que se muestra en la pantalla a menudo está predefinida. Pero en los juegos, la imagen siguiente puede variar extremadamente porque el usuario tiene influencia de lo que ocurre en el juego. De lo que ocurre luego. No lo leo bien. Cada imagen necesita resolverse de acuerdo a lo que el usuario vaya pulsando. Y desde que esta variante puede pasar cada milisegundo, la programación que revuelve o remueve, ya no sé leer. La programación que resuelve lo que se muestra también trabaja a esa velocidad. Esto se llama el bucle update. Es decir, que antes de renderizar la escena, tienes que actualizar todos los objetos que hay dentro de esa escena. Por ejemplo, si un objeto lleva una velocidad, pues tendrás que moverlo un poco para el siguiente fotograma, para que así en cada fotograma se vaya moviendo un poco. Pues ese es el bucle update, eh, lo que se ejecuta para cada fotograma en cada objeto. Cada vez que se muestra un fotograma, una lista de cosas se muestra en orden. Todo lo que necesitas saber por ahora es que componentes personalizados tienen un método update que se invoca y una nueva imagen se reproduce en la pantalla. Es decir, cada objeto tiene, o bueno, cada componente tiene un update que se ejecuta en cada fotograma. Estos updates varían en longitud, dependiendo de la complejidad de las computaciones y las reproducciones. Sin embargo, hay otro bucle separado que ejecutará todas las operaciones de física. Este bucle no varía cuán a menudo se actualiza y por tanto se llama Fixed Update. Esto quiere decir que el update se ejecuta todo lo rápido posible para cada fotograma. Si tienes una máquina muy rápida, pues puede que se ejecute 120 veces por segundo. Si tienes una máquina muy lenta, pues puede que se ejecute 20 o 30 veces por segundo. Y si es muy lenta, pues a lo mejor 5 veces por segundo. El Fixed Update se ejecuta de forma regular, a intervalos regulares. No depende de eh, que siempre se va a ejecutar cada ciertos intervalos regulares. Simplemente es eso. Un componente animator puede cambiar cuando ejecuta su actualización, es decir, si la queremos que se ejecute en el update o en el fixed update. Por defecto,
Ejecuta esto de acuerdo con la reproducción. Esto significa que el animator está moviendo al personaje en update. El rigid body lo está moviendo simultáneamente en el fixed update. Uno lo mueve en un bucle y otro lo mueve en el otro. Esto es lo que está causando el problema y puede ser remediado fácilmente. Vamos a marcar paso como completado y vamos a ver cómo se remedia. Punto 14. ¿Cómo puedes arreglar los movimientos de John Lemon? Primero regresemos a editar el prefab. Doble clic en el prefab, ya lo tenemos. En la ventana inspector, haz clic en el botón Prefab Open para abrir el prefab. Ya lo tenemos abierto. Ve al componente Animator y en el menú desplegable Update Mode Property selecciona Animate Physics. Era Update Mode, Update Mode, ponemos Animate Physics. Este cambio causará que el animator mueva al personaje a tiempo con la física. Ahora no debe haber competición entre los bucles de actualización para mover al personaje y reaccionará a la física como es debido. Vamos a pulsar guardar, vamos a la escena y play. Y aquí tenemos al muñeco quieto. Si no veis el muñeco, porque lo habéis puesto en otra posición, esto lo tenía que haber dicho antes, pero bueno, siempre más vale tarde que nunca. eh, Podéis mover la cámara para que apunte al muñeco. Esto es tan fácil como seleccionáis la cámara. Bueno, primero hacéis que aquí la vista de la escena se vea el muñeco más o menos así. Ahora seleccionáis la cámara o aquí y os vais a Game Object y marcáis alinear con la vista, de forma que la cámara se va a poner en la misma posición y rotación y tal que tenemos ahora el visor de la escena. ¿Veis? Y ya la cámara toma esta vista. De forma que cuando pulsemos play, veamos a nuestro personaje mejor. Ya has visto que las animaciones no tienen ningún movimiento vertical de raíz, pero esto no hará que John Lemon no se mueva verticalmente después de que se choque con algo. Hay algunas maneras en las que se puede detener para evitar que el muñeco suba hacia arriba. La opción más obvia es deshabilitar gravedad, el Use Gravity. Esto no permitiría que el personaje se caiga, pero no es exactamente lo que necesitas. Si deshabilitas Use Gravity, entonces el personaje todavía podría caerse si un choque lo empuja hacia abajo. Es decir, no cae por la gravedad, pero si un objeto lo empuja hacia arriba o hacia abajo, se va a mover en esa dirección. O como dice aquí, o flotaría si un choque lo empuja hacia arriba. Definitivamente no quieres que esto ocurra, entonces necesitas limitar el movimiento del personaje usando la física. Encuentra el componente Rigid Body y haz clic en la flecha para expandir la propiedad Constraints, restricciones. Vamos a abrir otra vez el prefab y en Rigid Body nos vamos a Constraints, que son las restricciones. Estas propiedades restringen la dirección en la que el Rigid Body puede moverse, su posición o rotación. Vamos a explorar el sistema de coordenadas de Unity para entender exactamente cómo funciona. Marcamos el paso como completado. 15. El sistema de coordenadas, el sistema de coordenadas de Unity. Las posiciones y las direcciones en Unity trabajan en coordenadas 3D, representadas por las letras X, Y y Z. Juntas, estas forman un vector. Descubrirás más sobre los vectores en el próximo tutorial. Una escena tiene una definición global de estas direcciones de tal manera que puedas verlas en la parte superior derecha de la ventana de la escena. Esto que se ve aquí. Las flechas de colores representan la dirección positiva de cada eje y las líneas grises opuestas representan la dirección negativa. Es decir, si me voy aquí a la escena, aquí tengo que
Hacia acá es la X positiva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, y hacia el contrario es la X negativa, -1, -2, -3, -4, -5, etcétera. El que tiene color en Y, pues es la Y positiva, 1, 2, 3, 4 subiendo hacia arriba y hacia abajo pues igual. Si giramos la escena, ¿veis? Y hacia allá es la Z, hacia arriba la Y y hacia nosotros la X positiva. Vale, el eje horizontal o de las X es rojo, el vertical o el de las Y es verde y el eje Z es azul. Vamos a marcar el paso como completado. Ya quedan dos, bueno, uno, bueno, dos y terminamos. 16. Posiciones y rotación. Todos los GameObjects sin padres jerárquicos en la escena tienen posiciones relativas al origen de la escena, 0, 0, 0. Esto quiere decir que la cámara tiene posiciones relativas a la escena, el 0, 0, 0 de la escena, al origen de coordenadas. La luz igual, está en 0, 3, 0. A ver, por aquí había una forma en donde se podía ver X en el Y en el Z. Bueno, lo voy a dejar. Prefiero no complicar el asunto. Lo que sí voy a poner el muñeco, bueno, el muñeco ya está. Como lo arrastramos aquí a la jerarquía, se puso en la 0, 0, 0 con rotación 0, 0, 0 y la escala 1, 1, 1. Vale, que todos los objetos que están aquí en la escena, su transform, la posición, es relativa a el mundo. Todos los GameObjects con padres tienen posiciones relativas a su padre. Es decir, este root está relativo 0, 0, 0 a este que está en 0, 0, 0. Para que lo veáis mejor, voy a mover el personaje en la X un 1. ¿Ves? Se mueve aquí. Eso significa que el personaje está en 1, 0, 0. Aquí tengo el hueso root, que está en 0, 0, 0, pero 0, 0, 0 de el padre. ¿Entendéis? Que no está en el 0, 0, 0 del mundo, que el 0, 0, 0 del mundo sería este de aquí. Así que cuando un objeto no tiene padre, como estos principales de la escena, la posición que vemos aquí es la posición concreta en el mundo, 1, 0, 0. Y si el objeto tiene padre, por ejemplo, este es el padre de este y de este. Este objeto tiene padre, que es este. Esta posición que vemos aquí es relativa al padre. Es decir, si está en el 0, 0, 0, significa que está justo donde está el padre. Si movemos en el eje Z 1, pues vemos que este componente está en el eje Z adelantado una posición. ¿Lo veis? De forma que esta posición 0, 0, 1 no es la posición que tiene en el mundo. En el mundo, fijaos, tendrá la posición, si esta es la 0, tendrá en la X un 1, en la Z un 1. De forma que tendríamos 1, 0, 1 para la posición de este objeto de forma global. Es decir, coger la posición del padre y sumarle la posición del hijo. Vamos a dejarlo como estaba, en el 0. Bueno, como hemos visto que podemos deshacer cambios en los objetos que están basados en prefabs, nos vamos al objeto y aquí en Overrides mm,
El animator, los cambios que hemos hecho en animator, sí nos interesa mantenerlos, ya que en este caso no hemos hecho, no se ve ningún cambio. Animate Physics, Cal, está marcado, tal. Podemos darle a Revert. Y aquí en Transform vamos a pulsar también en Revert para tener los valores de el... ¿Veis? Ya se quedan 0, 0, 0. Y este objeto lo vamos a dejar también en el 0, 0, 0. Da igual donde lo tengamos puesto, pero a mí me gusta tenerlo en el 0, 0, 0. Bueno, resumiendo, todos los objetos que no tienen padre, su posición es la posición global en el mundo. Y los objetos que sí cuelgan de otro, que tienen padre, su posición es relativa a la posición que tenga el padre. Por ejemplo, este objeto, esta posición es relativa a este, pero este objeto, su posición es relativa a la del padre. ¿Entendéis? De forma que si cambio el padre, pues vemos que hay que como que recalcular también la posición de los objetos hijos. Todo eso se hace con matrices, es automático. Así que no tenéis por qué saberlo. Solo tenéis que saber que los objetos que tienen padre, su posición es relativa al padre. Y los objetos que van directamente en la escena, que no tienen padre, su posición es absoluta en el mundo 3D. Vamos a ver, sin embargo, desde que los GameObjects pueden rotarse, la posición relativa o local de un hijo será las coordenadas en rotación de su padre. Los Rigid Body Constraints se refieren a estas coordenadas locales. Vamos a echar un vistazo a los ejes locales del GameObject John Lemon. Seleccionamos el GameObject y echamos un vistazo a la vista de la escena. Seleccionamos John Lemon y vemos la escena. Nos tenemos que asegurar que esta segunda casilla pone local, que en este caso coincide con la global. Y cambiamos a global, es la misma. Pero no tiene por qué, ¿eh? Así que tenedlo en cuenta. Y estos son el eje X, el Y y el Z. Y bueno, aquí dicen lo mismo, que cada uno está apuntando hacia un lado. Entonces, ¿qué limitaciones debería tener tu personaje? Tu personaje necesita poder moverse hacia adelante y de un lado a otro. Hacia adelante, ¿qué color sería? O hacia atrás, pues sería el color azul. Hacia derecha e izquierda, pues sería el color rojo. ¿En qué eje no queremos que se mueva el personaje? Pues en el eje verde. Hacia arriba no queremos que suba ni baje. Sin embargo, es importante que no se mueva hacia arriba o hacia abajo. Para eliminar esa posibilidad, habilitamos la casilla Freeze Position Y. Vamos a ver ahora. Rotación. Se refiere a la rotación alrededor de un eje específico. Por ejemplo, si el personaje fuera rotado alrededor de un eje horizontal, entonces parecería que estuviera acostado, supino o prono. Si fuera rotado alrededor de su eje Z, bueno, eso sería, pues aquí rotar y aquí tendríamos, pues, la rotación. Y ahora tendremos que ver qué ejes nos interesa que el personaje rote. Para este no, para este tampoco. Nos interesa que rote solo por el eje Y. Así que no se mueva por el eje Y, que no suba y baje, y que no rote por el eje Z y por el eje X, que no rote por estos otros ejes. Y eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos al prefab y aquí en Constraints hacemos que la posición no se mueva en el Y, que es hacia arriba y hacia abajo,
y que sí se mueva en el Y, que sí rote en el Y, alrededor del eje Y, alrededor de este eje. Así que bloqueamos que rote en el eje X y en el eje Z. Y guardamos. El componente Rigid Body está configurado y tu personaje reaccionará al sistema de física. Sin embargo, en realidad no tiene una presencia física en la escena todavía. Nada puede chocarse contra él y no puede chocar contra nada. Para que tenga una presencia física en la escena necesita un collider, colisionador. Vamos a marcar este paso como completado. Número 17. ¿Cómo añadirle un collider, colisionador a John Lemon? Un collider es un término general que cubre un número de componentes distintos. Los colliders definen la forma de un objeto con el propósito de colisiones físicas, lo que permite a tu personaje golpear cosas y que lo golpeen. Hay componentes colliders de muchas formas distintas, pero la más simple que le queda bien a John Lemon es el Capsule Collider, colisionador en forma de cápsula. Así que vamos a añadir un componente Capsule Collider. Nos aseguramos que estamos en el modo edición del prefab y añadimos componente. Los colliders podemos ir directamente a Physics. Estamos en 3D, así que es Physics, no Physics 2D. Entramos en Physics y aquí veis tenemos varios colliders. El Box Collider, que es una caja, Capsule Collider, que es forma de cápsula, y el Sphere Collider. Luego tenemos también aparte Wheel Collider, Terrain Collider. Pero bueno, vamos a marcar el Capsule Collider. Y aquí tenemos la cápsula en verde. Pone actualmente el Capsule Collider realmente no cubre el modelo. Por lo tanto, las colisiones en el juego no funcionarían bien. Necesitas cambiarlo de tamaño y de posición para que sea aproximadamente de la forma de John Lemon. Cambia la propiedad height, altura del capsule, a ver si lo digo bien, Capsule Collider a 1.4. Aquí en el componente Capsule Collider cambiamos la altura a, ponía 1.4. Aquí las unidades son en metros, así que sería 1,4 metros. ¿Ves? Hecho más alto. También podemos poner el ratón sobre la propiedad. ¿Ves que salen flechas a la izquierda y a la derecha en el ratón? Hacemos clic y arrastramos. Y con esto cambiamos el tamaño. Y lo queremos hacer así a ojo. Pero bueno, ha dicho que era 1,4. Ponemos 1.4. Y la propiedad center. Centro a 0. 0,7, 0. Pues center, 0, 0,7 y 0. Pues lo subimos en el i. Aquí nos dice que era 0,7, pues dejamos 0,7. Más o menos, vale, queda muy gordo para nuestro personaje. Bueno, estos cambios significan que el medio de colisionador está a la mitad de la altura desde el suelo y desde que yo le mide aproximadamente 1,4 metros, 140 centímetros, la forma lo cubre bastante bien. Todavía queda un poquito ancho. Vamos a cambiar la propiedad radio, del Capsule Collider a 0.4. Lo podemos hacer también a ojímetro. Podemos, ¿veis? Arrastrando el ratón y haciendo clic manteniendo el botón izquierdo, dejar, por ejemplo, aquí ha dicho 0.4. Y bueno, más o menos. Parece que logramos que la cápsula sea del tamaño correcto. Ahora tienes un personaje que reaccionará a la física tal como lo necesitas, chocando contra las paredes pero sin caerse. Marcar paso como completado. Y vamos a ver ya por fin. Bueno, por fin, ya hemos terminado. Vamos a leer el resumen y con eso terminamos este vídeo. En este tutorial empezaste a trabajar con el personaje para tu juego. Ahora tienes una ligera idea del poder de los prefabs y has creado un conjunto de reglas simples que gobiernan cómo se comportará John Lemon. En el siguiente tutorial explorarás la última parte del rompecabezas que forma el personaje al escribir tu propio script. Marcamos paso como completado.
Voy a marcar que me ha sido muy útil. Y cierro porque no quiero que pase automáticamente porque ya hemos terminado este vídeo. Eso sí, antes de terminar, vamos a acordarnos de que tenemos que pulsar el botón Save para que se guarde el prefab y también salimos a la escena y marcamos File, Save para que se nos guarde la escena en caso de que cerremos Unity, no queremos perder nada de lo que hemos hecho.